Buenas noches. El día de hoy nos encontramos con las compañeras del curso Psicología Política, la unidad 2, fase 2, apropiación epistemológica. Está la compañera Lice Melisa Rodríguez, Daisy Juliet Cabría, Judy Marixa Cruz, Belarmina Ruiz quien le habla y Madeline Álvarez. Bueno, vamos a hablar sobre qué pensamos sobre la psicología política en la construcción de una cultura política en Colombia. Bueno, desde mi punto de vista, yo pienso que la psicología política en Colombia ha marcado en grandes situaciones en Colombia, conflicto armado. ¿eh? Hemos vivido aproximadamente 60 años en el cual nosotros hemos tenido falencias socioculturales en nuestra sociedad. Igualmente, la psicología política se especializa en estudiar, ¿sí?, el comportamiento sociopolítico y, y también, pero desde la realidad interna. Le doy la palabra a la compañera Daisy. Buenas noches. Teniendo en cuenta que la psicología política se fundamenta en estudiar los enfoques, las ideologías, las perspectivas, la cultura, tiene mucho que ver también con la parte económica. En este momento nosotros estamos en una situación crítica referente a que nosotros escogemos unas personas no por, digamos, por todo lo que le puedan dar a nuestro país. Más bien escogemos a las personas si son populares, si pueden pagar, es más, si pueden pagar un voto, que es lo que vivimos en las elecciones anteriores, donde ni siquiera nos detuvimos a ver cuál era el programa que iba a lanzar esa persona. Simplemente nos dejamos llevar por lo que nos dice el vecino o por cuánto me va a dar ese político para yo poder votar por él, ¿cierto? Digamos que ese ha sido el problema en nuestro país. Eso ha llevado a que nosotros tengamos una pobreza extrema, que los precios de los productos que tenemos actualmente incrementen su precio, porque nosotros no nos ponemos a pensar cuáles son, qué es lo que va a hacer esa persona que nosotros elegimos por voto popular por nosotros. En ningún momento nos detenemos a pensar qué consecuencias trae mi voto, cómo puede afectar eso mi situación económica, mi calidad de vida, cómo puede afectar la educación. Hay muchas cosas que la psicología política nos puede apoyar porque nos enseña a pensar, que es lo que necesitamos, pensar. Entonces le doy paso a mi compañera Yui. Buenas noches. Sí, lo que dice la compañera es cierto. Más que todo el enfoque de la psicología política es como estudiar la manera de pensar de las personas. Es como tratar de darle una explicación a los comportamientos políticos o de la persona política, como también puede aportar en el campo de darle un trato digno tanto a las víctimas como a los victimarios, que son los que están al margen de la ley, en casos de que cuando han sido arrancados de sus hogares, que les tocó por obligación. La psicología política entraría más que todo como a reivindicar a esa gente y a darles como un alivio a las víctimas que han tenido que pasar por muchas dificultades. Otro enfoque de la psicología política es como crear esa conciencia a la población de la manera en la que debe dar su voto, que sea claro, que sea honesto, que sea puro. Para nosotros, los futuros psicólogos, nos va a tocar duro porque es muy difícil como extraer esa ideología, ese apego ideológico que tiene el ciudadano de que si a mí no me pagan el voto, pues yo no voy a votar, ¿sí? Entonces, o me pagan el voto y me gasto la plática en un solo día o en un solo mes y ya. Entonces, yo creo que la psicología política entraría como a dar la conciencia, como a tratar de concientizar al pueblo
colombiano. Le doy la palabra a la compañera Lisette. Buenas noches, compañeras. Pues a ver, la psicología política en Colombia la podemos analizar a través de la cultura, lo que son estudios psicológicos, los fenómenos sociales, la misma conducta que muestra la población, y pues todas estas conductas que generan en una persona se dan a raíz o ocurren alrededor de la política. Como decían mis compañeras, el tema de la política en estos momentos más, o sea, en todo lado, pero en estos momentos en Colombia se ve reflejada la corrupción. Entonces, yo pienso que muchas veces nosotros como seres humanos nos dejamos guiar más por la, ¿cómo se dice? Por la necesidad personal que por pensar en grupos, ¿sí? Entonces, yo creería que más un tema general o trabajarlo generalmente en la sociedad es como más un tema personal. Le doy la palabra a mi compañera Madeleine. Buenas noches, compañeras. Inicio mi intervención haciendo pues, alusión a una frase que nos dejó Galindo en el 2016. El foco de la psicología política es lo que piensa y siente el ciudadano. Y pues también con referencia al tema de psicología política, ya lo que habían dicho ustedes, y mi apreciación es que la psicología política va de la mano de la psicología social, de todos los temas sociales que abarcan en nuestro país, y sobre todo es que haya una psicología política, una cultura ciudadana para que el día de mañana el sujeto, la persona, tenga esa cultura de cómo saber elegir o cómo saber tan solo mirar, utilizar también las herramientas, todo lo que tiene en el Estado, todo lo que hay en el Estado para utilizarlo, que hace parte de esa psicología política. Tan solo de pronto sí es cómo debemos de saber elegir o de cómo de participar en todos los temas de política, pero también es saber todas las herramientas que tiene el gobierno o que son creadas por la ley para defendernos, para llevar a cabo una causa política o simplemente para defender a un grupo, a una colectividad, a una comunidad, a todas las personas en común detrás de un objetivo social, siempre detrás de un objetivo social. Bueno, por otra parte, Galindo también nos señala que a través de la psicología política se analiza el comportamiento político y los fundamentos psicosociales de la cultura política de los ciudadanos, modalidades de vinculación a la política de la ciudadanía y movilización cognitiva, dimensiones sociocognitivas de las elecciones de los ciudadanos, de los demás miembros que están en todos los partidos políticos. Entonces, esta psicología también nos enseña también a cómo llevar a cabo, a desarrollar todos esos proyectos sociales y sobre todo a que el ciudadano se entere de toda la parte social en la que puede colaborar o en la que es parte solo por estar, así como hablamos en plural, solo por estar aquí en Colombia y saber todos los derechos que tiene como ciudadano. ¿Listo, compañeras? Listo. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en una próxima.